muchas gracias a todos por venir y quiero también agradecer al Ayuntamiento de Alcobendas por invitarme y a Foto España, pero sobre todo a vosotros por venir. La fotografía tradicionalmente ha estado muy vinculada a la memoria, al archivo, a la representación de hechos reales, hechos verdaderos. Veréis que la tesis de esta presentación es que esto ha sido una continua historia de fracasos. Esta es la primera parte. Luego habrá una segunda parte donde, unido a esta intención originaria de la fotografía y su relación con la verdad, cómo el digital, en cualquier caso, lo cambia todo. Cambia los paradigmas de la fotografía de forma radical y definitiva. Y luego habrá una última parte que enseñaré algo de trabajo mío, pero en realidad lo que será excusas para pensar conmigo el cómo implica esta ruptura de los paradigmas tradicionales de la fotografía, cómo han implicado en mi fotografía y cómo yo he dado solución a estos dilemas, que no, con eso no pretendo decir que yo tenga la razón, simplemente que es la manera en que yo lo he hecho. Y por tanto, yo esto no sé si hay. Al final, lo que vengo a decir es que en la fotografía estamos en un momento de cambio radical y que la fotografía dentro de 10 años no se parecerá en nada a la fotografía de la que todos hemos aprendido. Esto es el principio y yo lo que quiero empezar es con una pregunta que yo considero clave y que es esta. ¿Qué es la fotografía para cada uno de vosotros? Aquí parto de la hipótesis que todos sois aficionados a la fotografía, algunos seréis artistas, otros seréis curadores, otros seréis coleccionistas, otros simplemente aficionados. La pregunta de por qué es la fotografía para cada uno es importante porque de alguna manera define nuestra posición respecto a la relación, a los dilemas que vamos a hablar hoy. Y aquí he puesto dos definiciones, una que es la tradicional, yo ya llamaría tradicional, que viene de la Enciclopedia Británica. Y la voy a leer tal cual. Dice, es el método de registrar la imagen de un objeto mediante la acción de la luz. Leída así, pues es una definición perfectamente válida y de sentido común, está bien, ¿no? El registrar la imagen de un objeto mediante la acción de la luz. La segunda definición viene de Wikipedia y yo le llamaría un poco más modernilla. Dice, la ciencia, arte y práctica de crear imágenes perdurables, es decir, duraderas, registrando la luz. Bueno, también parece razonable. Pero lo raro es que nos parezcan razonables ambas definiciones. ¿Por qué? Porque estas dos definiciones entrañan como mínimo dos contradicciones, y contradicciones fundamentales en la definición de la fotografía. La primera contradicción es que entre estas dos definiciones hay una gran diferencia en la función del fotógrafo. Una habla de registrar, el fotógrafo registra, y la otra habla de crear. ¿El fotógrafo crea o registra? Ya veremos que estas son preguntas que vienen con una larga historia. La segunda contradicción, como mínimo, es ¿qué hace la cámara? ¿Registra una imagen o registra la luz? El balance entre registrar y crear, como digo, viene de muy antiguo. De hecho, cuando la fotografía apareció, se dijo, esto no es un arte. No es un arte porque lo que hace un fotógrafo es registrar una realidad de una forma mecánica. Y esto fue, durante muchísimas décadas, la razón fundamental por la que la fotografía no se considera un arte importante, sino es un arte marginal. En los años 80 ocurrió la inversión, aparecieron una serie de críticos y dijeron, no, todo lo contrario. Precisamente porque la fotografía solo registra y no crea, es el arte contemporáneo esencial. Y eran todos los críticos posmodernos, que lo que defendían era el arte sin autor. Y para ellos, el hecho de que la fotografía fuera indexical, no sé cuál es la palabra española, precisamente eliminaba la subjetividad del creador y lo convertía en el arte ideal de los años posmodernos. Por lo tanto, esto es algo que viene de mucha historia. Pero fijaros que ambas posiciones lo que defendían es que la fotografía lo que hace es registrar y no crear, lo que hace el fotógrafo. Si uno sigue esta tradición, que es la tradición core, esencial de la fotografía durante muchos años,
la clave es el concepto de registrar. Registrar es del latín, evidentemente, que viene de regesta. Y regesta significa, es una lista, es la memoria, es la evidencia de algo. Registrar, en esencia, lo que significa es que ese algo que registras existe o ha existido, es real y es verdadero. Por tanto, aceptando la definición de la fotografía como un registro, lo que estás aceptando son dos cosas como verdad. Uno es el objeto registrado es real. Y dos, la imagen. La imagen es una perfecta correspondencia con el objeto real. Estas son las dos hipótesis que están detrás del concepto de la fotografía como registro. Pues bien, y para empezar ya con las animaladas, la tesis de esta presentación es que este supuesto vínculo de la fotografía con lo real, añadido a la identificación de la perspectiva lineal, que es lo que hace la fotografía, como una forma auténtica de ver la realidad, son esencialmente reaccionarias. Y, por tanto, conceptos a luchar en contra de. Porque, pensemos un momento, si la fotografía... Pensemos qué impacto ha tenido esta relación de la realidad y la fotografía. La fotografía empezó hace ya muchos años, 150 años, pero uno de los primeros movimientos de importancia en la fotografía artística era lo que llamaríamos la objetividad. Porque hubo una serie de artistas y pensadores que dijeron, hombre, si la fotografía muestra la realidad, lo real, eso quiere decir que lo que debería demostrar pues, la explotación, la alineación, el sufrimiento. Y, por tanto, la fotografía debería ser el medio idóneo para la lucha política, para la democracia y para la libertad. Y así es como nació el documento democrático, lo que yo llamo el documento objetivo real. Este documento, muy pronto, hubo cuestionamientos respecto a este concepto, porque por una parte, sí es verdad, oye, era un instrumento de demostración de las luchas de clases, de la lucha de masas, pero enseguida se dieron cuenta que era un instrumento igualmente válido para defender el estalinismo, el fascismo. De hecho, el fascismo tiene una tradición fotográfica extraordinaria, de una calidad extraordinaria. Por tanto, muy pronto hubo dudas, de decir, oye, a lo mejor enseña la realidad del sufrimiento y la alienación, pero también es capaz de enseñar otras cosas que no son tan reales. Y no solo eso, hubo enseguida críticos de envergadura, Brecht, Benjamin, para poner los dos más paradigmáticos, que decía, además, un fotógrafo no es nunca un testigo objetivo. El documento político no tiene nada que ver con la objetividad y tiene todo que ver con la subjetividad, cosa que no necesariamente es malo, pero representa la primera decepción de esta relación entre la fotografía y lo real. Aquí he añadido en la primera parte de la exposición una serie de libros que, los que no los conozcáis, os los recomiendo fervientemente. Ya veréis que la primera parte tiene una lista que van apareciendo en función del tema. Aquí quiero destacar, porque esta es una tesis que sigue viva, la tesis del objetivo democrático, de la fotografía democrática, la fotografía como movimiento liberador, como herramienta para la liberación, sigue muy presente. Y hay grandes defensores y gente muy inteligente y muy sabia. Aquí he apuntado dos libros clásicos, recientes pero clásicos, la de Azoulay y la de T.J. Demos, que son dos libros donde se sigue defendiendo esta tesis. Hay que, desde mi punto de vista, un poco cogida por los pelos, pero de una manera muy inteligente. Por el contrario, un libro que os recomiendo fervientemente es el de Boris Groys, que pongo abajo, que es Art Power, que es un libro donde plantea, él viene de Europa del Este, conoce muy bien la utilización de la fotografía como instrumento antidemocrático y plantea este dilema con una perspectiva que yo creo es más acertada y más contemporánea. Pero en cualquier caso, son libros los tres esenciales para un fotógrafo. Pero de todas maneras, lo que es cierto es que hubo un momento en que la objetividad, la pretendida objetividad de la fotografía empezó a quedar un poco desvirtuada. Y entonces hubo un movimiento que dijo, bueno, a ver, si no podemos hacer objetivo real, podríamos hacer subjetivo real. Y ya que hacemos arte subjetivo, ¿por qué no hacer
arte bello? ¿Por qué no podemos hacer arte humanista? Arte que, a través de la belleza de la fotografía y siguiendo vinculada a la realidad, exalte los valores de la humanidad. Y así es como apareció lo que se podría llamar el documento estético. Es un documento, pero está estetizado. Es lo bello real. ¿Cuál era el problema de este planteamiento que sigue siendo presente? También sigue habiendo fotógrafos. Aquí Sebastián Salgado es uno de los que yo calificaría dentro de este movimiento. Bueno, pues tiene un problema esencial, un problema ético, que es que frente a la pobreza, lo que se les hace es posar a los pobres, para que quede bonita la foto. Frente a la explotación, lo que se busca es el encuadre perfecto, la gama de grises maravillosa. Y además esto tiene una gran ventaja, es genial, porque como son pobres no les tenemos que pagar. Y oye, esto es un chollo. Y además, ¿por qué deberíamos pagar a esta gente? Oye, estamos haciendo la revolución social a través de nuestra fotografía y además estamos haciendo arte, deberían estar agradecidos. La realidad es que esto, hacia los años 80, empezó a tener unas críticas muy aceradas y muy finas. Quizás el ejemplo más clave que pongo aquí es el de Martha Rosler, donde precisamente tratando de esta fotografía que tenéis a la izquierda, que es la de Walker Evans, ella lo que se molestó es decir, bueno, vamos a ver qué ha pasado con esta mujer. Esta mujer fue fotografiada, se ha convertido en un icono de la pobreza norteamericana, de lo injusto que ha sido nuestro de esto, pero yo no he vuelto a saber nada de esta mujer. La cuestión es que se fue a buscarla. Y esta mujer seguía estando en una situación paupérrima, desatendida y en una extrema pobreza. Martha Rosler lo que dice es, esta mujer ha sido 2 veces víctima. Víctima del sistema y víctima de la explotación del fotógrafo. El fotógrafo se ha hecho rico, se ha hecho famoso, se ha hecho una figura icónica y no se ha vuelto a preocupar de lo que le pasaba a esta mujer. El instrumento de liberación del documento estético, en realidad lo que es una trampa. Yo tampoco quiero cargar las tintas, pero estoy haciendo un poco el razonamiento de por qué este tipo de fotografía cayó también bajo una gran crisis y representa una segunda gran decepción de la vinculación de la fotografía con lo real. Para aquellos que les interese la relación entre el contenido y forma desde un punto de vista contemporáneo, el texto de Ellwood es extraordinario y os lo recomiendo fervientemente también. Bueno, en los 80 y en los 90 cambiaron las tornas y ahora ya estamos en los 80 y 90. Primero hablábamos de los años 30, luego hemos hablado de los años 50 y ahora estamos hablando de los años 80-90, que es el movimiento posmoderno. Y aparecieron una serie de críticos, sobre todo críticos literarios, no tanto filosóficos ni artísticos. En realidad, los que comenzaron el movimiento posmoderno eran críticos literarios, eran profesores de lengua inglesa, esto es lo que eran, donde empiezan a cuestionar el hecho de que las narrativas se vinculen con la realidad. Básicamente lo que estos pensadores decían, las narrativas en realidad lo que son ficciones, las narrativas históricas que nos explican dónde estamos, el marxismo, la ilustración, el capitalismo, en realidad lo que son ficciones que los hombres hacemos, pero que no están vinculadas con la realidad. Y de ahí nació lo que podemos llamar la solución posmoderna. La solución posmoderna artística, ahora ya estamos otra vez en fotografía, se apoya en 2 tesis. Por una parte, la primera es, si realmente las narrativas son ficciones, y pues yo, artista, puedo crear mi propia ficción que va a ser perfectamente válida. Por tanto, la narrativa es una ficción que construyo. La realidad que vivimos es una construcción. Cosa que yo estoy bastante de acuerdo. Donde tengo más problemas es en la segunda tesis en la que se apoya la fotografía posmoderna, que es las fotos, la fotografía sigue vinculada en la real por ser un instrumento indéxico. El lenguaje de los 90 era la obsesión con el índice, el hecho de que la fotografía es una impresión física del mundo exterior. Y por tanto, el modo en que refleja
formalmente la realidad, la fotografía, que es el respeto de la perspectiva lineal, es la forma en que realmente vemos, en la forma en que realmente miramos. Y por tanto, la solución posmoderna se queda a medio camino. Por una parte dice, lo que pongo aquí, ¿no? la negación del documento como narrativa de lo real, pero combinado con una afirmación taxativa en que la transparencia formal quiere decir que la fotografía refleja el mundo tal como lo vemos, formalmente. Y de aquí sale un montón de trabajo. Yo he puesto aquí dos ejemplos de Jeff Wall, que es el paradigma de este movimiento. Todos estos son extraordinarios fotógrafos, no me entendáis mal, y de hecho en su momento son revolucionarios. Y hay toda la fotografía que en inglés se llama staged, que son como que son actores, no son. Aquí, por ejemplo, pues a la izquierda lo que vemos es esta, en lugar de pasarte 100 días esperando a que un tío insulte a un chino, pues contratas a 3 actores y haces haces la fotografía, y el mensaje, como es ficticio, pues vale lo mismo. Ahora bien, el reflejo, la representación formal es de una fotografía, es una fotografía tradicional. El gran defensor de este movimiento, hay muchos, pero Michael Fried, que es un gran pensador, escribe un libro en el año 2004 o 2005 donde defiende de una manera muy importante esta tesis. Es un libro muy aburrido, pero hay partes que merece la pena revisar, porque es un libro profundo. Por lo tanto, la solución posmoderna, a la hora de una reflexión crítica de la fotografía, se queda a medio camino. Critica la narrativa, pero no critica la forma. Frente a esto, el realismo, lo que yo llamaría el realismo tradicional o naif, no muere con tanta facilidad. Y la última tendencia, la tendencia que vivimos ahora, es el decir, bueno, a ver, ¿qué forma hay para realmente eliminar la subjetividad de la fotografía? Para que realmente la fotografía refleje la realidad, punto, la verdad, punto, sin intervención. La manera es sacar al fotógrafo de en medio. Si eliminamos el fotógrafo, se elimina la subjetividad. ¿Quién necesita al fotógrafo? Y así es como se inventa lo que llamamos, o lo que yo llamo, el documento smartphone. Esta tendencia dice dos cosas. En un mundo invadido de cámaras fotográficas, el mejor documento, el documento real, el real, es aquel que es anónimo y es amateur. Es el de aquí, en este momento, sin mediación, sin autor, por casualidad. Y de hecho, ahora un poco menos en los últimos 2 años, pero nos han aburrido los curadores con exposiciones sobre Google, fotografías de Google, videocámaras de vigilancia que hacen fotografías de ellas. Ha sido un movimiento de una gran potencia. Y además esto venía acompañado con una peculiaridad, que era decir, oye, y cuanto peor sea la calidad técnica, mejor, más prueba de autenticidad. Si está granulado, no se ve un carajo, mejor, porque eso significa que realmente era una máquina que estaba allá por casualidad y ha filmado lo que ha ocurrido de verdad. La realidad es que esto tampoco sirve de nada. Y os voy a poner un ejemplo triste, que es que cuando llegan los documentos estos de degollaciones, de ISIS, ¿qué es lo primero que dice el Departamento de Estado norteamericano? Dice, oye, hemos recibido este documento, pero hay que verificar que sea auténtico. Y uno se imagina que va a ir a una computadora y que van a estar mirando si está manipulado. No es verdad, no hacen nada de todo esto. Lo que hacen es preguntar a los testimonios y a los espías que tienen en el terreno si esto ha ocurrido o no. El documento enviado por ISIS y publicitado por nuestros medios es un instrumento de propaganda. No sirve en absoluto para verificar la realidad del hecho. Se precisa el testimonio físico de las personas. Por tanto, todos estos intentos a lo largo de la historia de la fotografía de vincular la fotografía con la verdad y con la realidad han sido de un continuo fracaso. Y aquí estamos hoy, en yo lo que llamaría una crisis muy profunda de la tesis fundamental de la fotografía desde su nacimiento durante 150 años, que es esta vinculación. Y la pregunta es, bueno, está bien, vale, ya está, ¿y esto es importante? Bueno, pues yo lo que voy a intentar defender ahora es que no solo es importantísimo,
sino que además son noticias magníficas, son magníficas. El liberarnos del corsé de tener que ser registradores de la propiedad. ¿Por qué? La primera razón es porque desde el principio los artistas han estado intentando huir de este documento. Los fotógrafos desde el principio han cuestionado la verdad, y los que no la han cuestionado es que no eran buenos fotógrafos. Fotógrafos excelentes desde el punto de vista técnico. Oye, el fotógrafo Hoffman, el que fotografiaba a Hitler, era un fotógrafo extraordinario desde el punto de vista técnico, pero nadie lo recuerda, más que para mal. La fotografía, el fotógrafo esencialmente ha querido huir del documento. Y aquí os pongo dos ejemplos. Uno, los dos son muy famosos. Bayard, desde que es el inicios de la fotografía, donde es el autorretrato de un muerto. Esto es fantástico, es que es modernísimo si lo pensáis. Un muerto se hace un autorretrato. Claro, es falso, es el mismo, pero el hombre lo que pretendía hacer es explotar la no veracidad de la fotografía. Y a la derecha, y Bayard nunca pretendió hacer de esto un documento real. Pero por el contrario, Marceau, en el lado derecho, sí que lo pretendió. Durante mucho tiempo pretendió que esta escena de la liberación después de la guerra pues fue auténtica, y que él estaba sentado en este café y hizo esta bellísima foto de dos personas, dos jóvenes besándose. Luego con el tiempo se descubrió que eran dos actores pagados, y la gran pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿pierde en algo la emoción, la belleza, el atractivo de esta foto porque ha sido falsa? Desde mi punto de vista, no. ¿Y por qué no? Porque todos sabemos que la verdad es algo difícil de atar. La verdad, ¿qué es la verdad? Y sobre todo la gente con tendencia artística. Aún si eres un matemático, eres un científico, aún tienes otro tipo de preocupaciones. Pero un artista sabe que la verdad es muy complicada. Porque el ser humano, es un animal que lo que hace es crear ficciones. Y esas ficciones forman parte constitutiva, esencial de nuestra realidad. Hay una frase, hay un artículo breve de Vilamatas que salió hace poco, que el tío lo que decía era: la realidad, nuestra realidad, es una habitación que tiene un biombo y que a efectos prácticos lo que hacemos es poner por una parte los hechos y por otra parte las ficciones. Pero es un biombo que movemos y que nunca está fijo, y que además no debemos nunca olvidar que nuestra realidad es la habitación entera, no son dos departamentos estancos. La realidad y la ficción son constitutivas de nuestra realidad. La segunda razón, por la que es una excelente noticia, es que también desde el principio muchos artistas consideraron la cámara como un dictador, como algo con lo que había que rebelarse. Y aquí la segunda tesis de esta presentación es que, y lo voy a leer porque me ha salido muy bien la frase, la eficiencia de la fotografía como aparato de reproducción de la forma simbólica realista limita la innovación formal y promueve la nostalgia y el conservadurismo. Fijaros lo que digo. La fotografía, el aparato fotográfico, es un aparato de reproducción, pero en contra de lo que tradicionalmente entendemos por la fotografía, lo que reproduce es una ideología, es la ideología simbólica realista. Si alguien está interesado en profundizar en este tema, hay un libro clásico maravilloso de Erwin Panofsky, que apunto por aquí, que es del año 27, que se titula La perspectiva lineal como forma simbólica, donde luego profundizaré un poco más en este tema porque es un tema que a mí me apasiona mucho. Esa repetición ideológica de una forma de ver el mundo ha limitado la fotografía en su capacidad de innovar formalmente como medio expresivo. Y es por esta razón, y aquí a lo mejor me matáis, pero bueno, por la que hoy la mayoría de la fotografía es aburridísima y es ultraconservadora. Tú vas a las ferias de fotografía y el 90% de la fotografía que hay se podría haber hecho hace 50 años. Esto no ocurre en ninguna otra práctica artística. Y es porque la cámara tiene tal potencia que nos fuerza a movernos en unos límites extremadamente estrechos de lo que podemos hacer como fotógrafos. La fotografía, la inmensa mayoría de la fotografía, o es aburridísima
o mucho, o peor, es de un, le llamaría yo, pictorialismo reaccionario, cursi y de mal gusto. Para acabar esta sección, que es la revisión histórica de donde estamos, voy a referirme a una anécdota que a lo mejor conocéis, pero que yo lo considero paradigmático de una forma de pensar respecto a la fotografía. Bernard Shaw dijo una frase muy interesante. Dice, mira, yo cambiaría todos los cuadros, todo el arte creado a propósito de la crucifixión por una instantánea del acontecimiento. Y esto diré su chiste, la verdad. Y es verdad que tendría su morbo ver. Pero pensad la barbaridad de lo que significa esto. De verdad, los que estamos aquí cambiaríamos a Velázquez, a Caravaggio, a Rubens, a Rembrandt, por la instantánea de un hombre torturado. ¿Qué valor ético, qué valor moral, qué valor estético puede tener esta fotografía? Ninguno. Por tanto, con esto, y quiero cerrar esta parte, hay 3 libros que de verdad os recomiendo muchísimo. El de Erwin Panofsky, que ya he definido, que es el reflexionar sobre el contenido ideológico que tiene una forma de ver el mundo, como es el fotográfico. El segundo es un libro que seguramente conocéis, que es el de Flusser, que es uno de los iniciadores de una reflexión sobre lo que de verdad significa la fotografía. Y por último, un libro muy reciente de Lyle Rexer, que habla de toda esa tradición larga y muy fructífera y maravillosa de fotografía que ha querido romper constantemente con lo que entendemos la fotografía. Y es un camino precioso. Aquí os he puesto algunos ejemplos de fotógrafos extraordinarios. Fijaros que los años 30 fueron años extraordinarios para la fotografía, donde realmente se hizo un gran esfuerzo de innovación. Por tanto, bueno, pues ya estamos aquí. Y ahora la cuestión es, vale, está muy bien, ya has dicho barbaridades sobre la fotografía y tradicional y tal. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos? La cuestión es qué hacer. ¿Qué hacemos? Y bueno, a ver, aquí la parte de evangelizador. La idea es lo que hay que hacer, creo yo, con humildad y sin pretender estar en posesión de la verdad, es repensar, adoptar, reflexionar sobre lo que significa el cambio tecnológico más importante que ha habido en nuestro medio en los 150 años de historia, que es la digitalización. La digitalización, todo el mundo lo sabe, lo está cuestionando todo en la fotografía. Está cuestionando la producción, el cómo hacemos fotografías, la distribución, el cómo las miramos, cómo las vemos, cómo las utilizamos. La fotografía, el uso diario de la fotografía había sido siempre de memoria. Teníamos nuestros álbumes familiares para recordar los momentos felices. Hoy es algo de conversación. Yo te envío una fotografía no para que la guardes, para que la veas y la rechaces. La digitalización está cambiando completamente nuestra percepción y nuestro uso de la fotografía. Pero, y aquí viene lo interesante, es que la digitalización no se reduce a un cambio de la fotografía. La digitalización lo está cambiando todo. Está cambiando nuestra economía, está cambiando nuestra tecnología, está cambiando nuestros sistemas de producción, está cambiando nuestra subjetividad, está cambiando nuestra forma en relacionarnos. Y la digitalización está empezando a cambiar nuestro entendimiento de lo que es un ser humano. Y de hecho, esta es parte de el corazón de mi trabajo, es la reflexión sobre cómo la tecnología digital abre la puerta a preguntarnos lo que es un ser humano. La digitalización abre la puerta a la modificación genética, a la incorporación de máquinas en nuestro cuerpo, y esto plantea, todos somos conscientes, un montón de dilemas éticos, dilemas políticos y dilemas artísticos. Por tanto, lo está cambiando todo. La mayoría de los fotógrafos trabajamos con digital porque es comodísimo y porque nos ahorra mucho dinero y mucho tiempo, pero la mentalidad es puramente analógica. Pero lo que hay que pensar es que la esencia de la actividad artística es cuestionarnos las cosas. Y, por tanto, deberíamos estar entusiasmados, todos, los curadores, los fotógrafos, los aficionados, en vivir un momento histórico único, en la que este cuestionamiento es tan radical. No es un cuestionamiento marginal. Estamos viviendo un momento de transformación de nuestro medio esencial. Estamos viviendo al mismo tiempo el paso de lo que era, de la misma manera que se pasó de un mundo artesanal al mundo industrial,
estamos hoy viviendo el paso de un mundo industrial fordista a un mundo que yo le llamaría biocibernético, y donde la digitalización es precisamente uno de los instrumentos clave en esta transformación. Por tanto, el cambio de nuestro medio viene acompañado por el cambio total de nuestra sociedad. Y por tanto, como artistas, deberíamos estar entusiasmados. Es un momento único para vivirlo con intensidad. Dicho esto, también es verdad que, caramba, los cambios radicales son momentos de incertidumbre, de temor, de no saber muy bien la verdad que hay que hacer. Y por tanto, y es por esto que, en mi opinión, estamos viendo mucho fotógrafo que vuelve al origen, vuelve a lo analógico, a las polaroids, a los cianotipos, y hacen objetos bellísimos, porque es una forma de enfrentarse, perfectamente legítima, pero una forma de enfrentarse al cambio radical que estamos viviendo. Por tanto, lo que hemos de plantearnos todos, insisto, aficionados, curadores, críticos, artistas, es dónde queremos posicionarnos. ¿Queremos posicionarnos en el grupito que mira hacia adelante y que acepta el riesgo de equivocarse? ¿O vamos y nos pertenecemos al grupo que mira hacia atrás buscando pues, consuelo y confort en lo conocido y creando cosas bellísimas desde el consuelo y el confort de la historia? Y eso es una decisión muy personal y cualquier decisión es correcta. Para aquel que quiera reflexionar en profundidad sobre, en general, lo que significa la digitalización como cambio, hay un libro que, a pesar de que yo lo leo casi todo, creo que sigue siendo el mejor, que es el de Manovic, que se llama El lenguaje del nuevo medio. Y es un libro ya antiguo, del 2001, pero en mi opinión, humilde opinión, sigue siendo el mejor tratado sobre las implicaciones que tiene el digital en nuestra vida. Pero a mí lo que me gustaría es enseñaros algo. Mirad, esto es un tipo que se llama George Bellows. Es un cuadro que se pintó en 1913 y en su momento George Bellows era el artista norteamericano más famoso de su época. Estaba en todas las grandes colecciones, en todos los grandes museos, era carísimo y además es que es un excelente pintor. Fijaros, si os fijáis un poquito, hay un poco de Cézanne por allá, hay un poquito de expresionismo, es un cuadro valiente, pero a este pintor no lo recuerda nadie, ni siquiera los americanos. Y la pregunta es, ¿cuál es el problema de este pintor? Si es un problema que era famosísimo, que estaba en todos los museos, que además tiene una gran calidad y nadie lo recuerda. ¿Cómo puede ser? Bueno, pues Bellows tiene solo un problema, y que se llama Picasso. Picasso en 1912 estaba haciendo esto. Pero a mí lo que me gustaría es que no nos hiciéramos trampas en solitario. Porque volvamos a Bellows. Oye, vamos a ver. Esto es un orden desordenado. Esto es un lío, una confusión total. Bellows, oye, es una innovación dentro de una tradición. Hay una tradición, pero este hombre innovaba, era un hombre... Esto es muy extraño. No hay ningún referente previo que nos permita entender lo que este hombre está haciendo. Esto, oye, entiendo de lo que va. Es modernillo, pero oye, veo que hay unos pescadores. ¿Qué carajo es esto? Encima hay letras, hay texto. Lo que quiero decir con esto es que con la ventaja de los años es muy fácil saber quién tenía razón. Pero si te pones en 1913, el descubrir que Picasso era el futuro, pues era una posición bastante incómoda, la verdad. Veamos simplemente 10 años después. Este es más fácil. A la izquierda está Sheen. Sheen era el artista favorito de los ricos burgueses de Nueva York. Hacía estas escenas teatrales, bastante relamidas, bien pintadas, técnicamente muy... Era el favorito. Yo no quiero criticar a nadie, pero a mí cada vez que veo esto me acuerdo de Erwin Olaf. Pero no es necesario entender mucho para darse cuenta que esto, la verdad, no iba a ninguna parte.
Mirar a la derecha. A la derecha está Malevich con sus alumnos. Fijaros lo que están haciendo. Lo que están haciendo 10 años después hacen parecer a Picasso un clásico. Y es que es verdad que lo era un clásico ya en esa época. Porque el problema de estar en la frontera, el problema del cambio, es que siempre cambia. Es una situación incómoda que hay que aceptar o no aceptar, y cada uno está en el derecho de hacer lo que quiera. Pero si lo que uno pretende es estar en la frontera, pues tiene que vivir en la incomodidad. Y el mensaje es que hoy, igual que en 1912 o en 1925, cada uno ha de tomar su decisión. Y cada uno, en sentido amplio, no solo como artista, sino como aficionado, ha de tomar una decisión, o no tomarla, esto cada uno, de dónde uno le gustaría estar. Y el mensaje que a mí me gustaría dar a los colegas fotógrafos que empiezan es que intentar estar en la frontera no tiene ningún riesgo. Y no tiene ningún riesgo porque a nadie le importa nada lo que estás haciendo. O sea, nuestro trabajo es un trabajo sin riesgo, no nos van a fusilar porque hagamos errores o porque hagamos un arte que no se entiende o un arte que no gusta. Nadie le importa nada lo que hacemos y, por tanto, somos libres de hacer lo que queramos hacer. El mensaje es que, de la misma manera que entre 1910 y 1930 la pintura cambió para siempre, ya la pintura nunca se pareció a la pintura de los 400 años anteriores, mi tesis es que la fotografía estamos viviendo en este momento esa misma transformación. La fotografía dentro de 10 años no se parecerá en nada a Robert Frank. Y Robert Frank me entusiasma, es uno de mis fotógrafos favoritos, pero no se parecerá en nada. Por buenas razones, además, solo faltaría. Bueno, pues aquí estamos. Y ahora la pregunta clave es decir, bueno, está bien, adoptemos todos somos modernos, vamos a adoptar lo digital. ¿Y eso qué? ¿Qué significa adoptar lo digital? Y aquí es donde entramos en territorio ya incierto y donde no hay respuestas ni positivas, ni negativas, porque aquí es una opción personal. Yo voy a explicar aquí la mía y os puedo asegurar que aquel que diga, oye, pues Max, estás equivocado, pues tiene un 99% de probabilidades de tener la razón, de que yo esté equivocado. Pero bueno, la verdad es que cada uno hace lo que puede. Para mí, adoptar el digital significa reflexionar sobre aquellos paradigmas, aquellas características esenciales de la fotografía tradicional que se han convertido en obsoletas, realmente, conceptualmente obsoletas, no obsoletas por un manierismo de querer cambiar, sino que realmente la esencia que apoyaba esa tesis, esa característica de la fotografía, pues ha dejado de tener razón de ser. Y para ello yo me apoyé en su día en una frase de una ilustrísima crítica, que es Rosalind Krauss, que es probablemente una de las críticas norteamericanas más importantes que ha habido en la historia de la crítica, donde dice, que lo voy a leer textual porque es clave para entender lo que luego voy a decir, que dice, las características asociadas a la fotografía, que son realismo, perspectiva monocular y sobre todo, dice ella, referencia documental, son tan naturales para nosotros que cualquier alteración digital de estos términos resulta disruptiva, es decir, no funciona. Y esto lo dice en el 2004, donde ya el digital está en plena ebullición, no habla de hace 30 años. Bueno, pues oye, fantástico. Para mí fue esto muy revelador. Digo, pues ya sé las 3 características que creo yo que el digital ha transformado y que se han convertido en injustificables. Repasemos brevemente cuáles son esas características. La primera es el realismo. ¿Qué es el realismo? Bueno, pues oye, hay una serie de calificativos: transparente, no mediado, indéxico, analógico, continuo, mimético. Al final del día lo que es la forma que supuestamente vemos la realidad sin alteración. Eso es una visión realista del mundo.
Perspectiva monocular. Bueno, pues esto hay la tradición renacentista, es un invento renacentista. Es la perspectiva lineal, la visión central, la ilusión de profundidad y distancia. Al final es la ilusión de ver 3 dimensiones en un plano bidimensional. Esto es lo que es la perspectiva monocular. Y la referencia documental, que ella dice que esta es la característica más importante. El documento, la evidencia, la memoria, lo real, la verdad, es decir, la fotografía como congelación temporal de un evento que ha ocurrido en la realidad y que es real, que es verdad. Veamos cómo el digital cambia todo esto, cada uno de estos 3. Lo veremos uno por uno. Realismo. ¿Qué ocurría en el mundo analógico? Oye, pues la luz entraba por el objetivo, esta impactaba una película, esta película, el negativo, era el original, era el archivo. De aquí hacíamos copias positivadas y no había duda del vínculo íntimo entre el original y las copias, no había duda. ¿Qué ocurre hoy? La luz entra por el objetivo y lo que hace es impacta un sensor. De ese sensor, el CPU, que es el pequeño cerebro electrónico, lo que hace es convertir esas señales eléctricas en ceros y unos. Y esos ceros y unos es el original, es el archivo. Y luego hay un software, que podría ser cualquier otro, que convierte ese archivo de ceros en unos en la copia. Realismo. Fijaros, el archivo digital es invisible, es un texto, son ceros y unos, no lo podemos ver. Si lo viéramos, no podríamos hacer la correspondencia con la imagen. El original, el archivo, es invisible. La copia, lo que vemos, es una interpretación mediada por un software de un original invisible. Y, por tanto, no existe referencia que incuestionablemente vincule el original y la copia. Y dices, bueno, vale, ¿y qué? Bueno, pues esto es que se ha acabado con la naturaleza indéxica de la fotografía. La fotografía ya no es una huella directa de la realidad, es una huella mediada por un texto, ni más ni menos. ¿Y eso qué? Bueno, pues significa que eres libre de esa vinculación tradicional que nos tenía prisioneros con la supuesta realidad de la fotografía. Por ejemplo, aquí lo que vemos es una fotografía mía de Proposición 1, se llama Solo lo efímero. Y esta es una serie, que yo creo que es interesante el concepto, porque lo que hace es reflexionar sobre la tecnología, la obsolescencia y el arte en un mundo previo cibernético. Estos son máquinas antes de la cibernética. Pero no quiero centrarme en el concepto, quiero centrarme en la forma, en fotografía, en la parte formal del fotografía. Aquí mi objetivo era romper con el realismo. Es decir, lo que quería era trabajar en un plano bidimensional, pero mostrar mucho más de 3 dimensiones. Y, entre otras cosas, enseñar las tripas de estos aparatos. Y además demostrarle a la señora Krauss que puedo hacer fotografía que funciona sin respetar lo que se supone cómo vemos el mundo. Y también lo que quería era atacar la concepción clásica de la fotografía. Aquí no sé si se ve demasiado bien, pero si hay un ejemplar de esos en la fábrica, en la galería. La gente, la primera reacción que tiene sobre esta fotografía es ¿esto qué es? Esto no es una foto, esto es un dibujo, es unos rayos X, es un plano de ingeniería. Bueno, pues esto era precisamente lo que quería provocar. El concepto expandido de lo que es una fotografía. Aquí no ha habido ningún instrumento que yo haya utilizado que no es el normal de un fotógrafo hoy. Lo que pasa es que es una fotografía del siglo XXI. Segunda característica, perspectiva monocular. Leamos esto. Hemos quedado que el archivo digital es invisible, es un código, es un texto. Cualquier código, cualquier texto está sujeto a traducciones, a interpretaciones, a reescrituras. Y la estructura de la cámara, que es la que fuerza la perspectiva monocular o la perspectiva lineal, que es la estructura de la cámara oscura, es solo una de esas traducciones. El archivo se traduce ese código por un software. Y no hay ninguna razón, más que ideológica, por la que ese software dé prevalencia a la perspectiva lineal. Es un concepto eurocéntrico. Pensad en la historia del arte. La historia del arte, pongamos que tiene 10.000 años de historia. Y se da arte en todas partes del mundo. La perspectiva lineal
ha sido un instrumento inventado en el Renacimiento, maravilloso, que ha durado 400 años, nada más. El arte africano nunca ha tenido perspectiva lineal. El arte asiático, que es extraordinario, no ha tenido nunca, y ni siquiera hoy, el arte de hoy, respeta la perspectiva lineal. La única vinculación, el único atadura que ha tenido la perspectiva lineal ha sido la fotografía tradicional. Es un concepto eurocéntrico de ver el mundo, que no tiene nada que ver, es cultural, no tiene nada que ver ni con la naturaleza ni con la realidad. El digital permite infinitas traducciones y permite romper con estas traducciones que nos han dominado hasta ahora. Esta es una serie, se llama Proposición 3, y va sobre precisamente la segunda parte. Hablábamos de las máquinas pre-microelectrónica y esta es sobre la microelectrónica. La microelectrónica, la nanotecnología, está cambiando nuestra forma de relacionarnos con las máquinas. Las máquinas antes las cogíamos, las utilizábamos y las aparcábamos otra vez. Hoy las llevamos con nosotros. En el futuro muy breve las tendremos dentro del cuerpo. De hecho, hay gente que ya las tiene dentro del cuerpo. Pero en esta serie lo que yo quería formalmente era romper con el realismo y con la perspectiva, con los dos, cumulativamente. Y fijaros que aquí no hay centro focal, no hay desde luego ni punctum ni leches de estas, no hay tridimensionalidad, lo que es una superficie, es casi una topografía, es una superficie infinita de formas, es como un tapiz sin diferenciación, no hay un punto central, no hay nada de las características que tiene una fotografía entendida tradicionalmente. Es la antítesis de una fotografía tradicional. Y dejadme aquí apartarme un momento porque yo creo que es el corazón de lo que quiero explicar. Estas máquinas, la nanotecnología, la cibernética, son muy importantes porque son las puertas que nos están abriendo un nuevo mundo. Nos guste o no nos guste, es el nuevo mundo que viene. La fotografía tradicional, y todos conocemos el discurso de Walter Benjamin, era una fotografía que era la alegoría perfecta de la reproducción mecánica, la alegoría perfecta de un mundo fordista, de un mundo industrial. Y por eso la fotografía ha sido el medio visual predominante en la modernidad. Pero hoy ya no estamos ahí. Hoy estamos en los albores de una reproducción no industrial, sino biocibernética. Hoy es el bioespacio y el ciberespacio las fronteras de innovación tecnológica y de inversión financiera. El futuro está allí. Por tanto, el arte, si queremos que el arte fotográfico siga siendo relevante en el siglo XXI, hemos de reconocer que esa alegoría de la reproducción mecánica ya no sirve. Y la fotografía digital, la gran belleza de nuestra oportunidad, es que la fotografía digital comparte las características esenciales de este nuevo modo de ver el mundo, de ser el mundo. La fotografía digital no es física, es un código. La fotografía digital es invisible, es ubicua y crea realidades nuevas como está recreando Elizabeth Nuevas este mundo. Por tanto, la fotografía tenemos la oportunidad de reinventar la fotografía para que siga siendo extremadamente relevante como modo de expresión artística. Vayamos a la última ruptura, que es la aferencia documental, que según Lacraus es esencial. Aquí la tesis es tomar una foto es un acto discrecional en un mundo donde hay billones de archivos a nuestra disposición, archivos invisibles. No estamos hablando de apropiación, estamos hablando de archivos que existen y que podemos manipular, podemos reinterpretar, podemos romper. Por tanto, no es que tengamos que dejar de hacer fotos, pero hacer una foto hoy es una de las opciones. Hay muchas otras opciones. El digital expande lo que es la fotografía para recrear un nuevo mundo. Recordar lo que decíamos al principio, nuestra realidad está hecha de hechos y ficciones. Esa es la realidad. La fotografía digital permite mezclar hechos y ficciones en una misma imagen. Voy a tratar de explicarme mejor, y estamos ya acabando, con algo que no debería hacer, que es sobreexplicar una foto. Ya sabemos que esto es pecado mortal, pero bueno. Esta es una imagen de la serie que se expuso en la fábrica Heads Will Roll, rodarán cabezas, y esta es una foto de mi memoria. Es una foto de un recuerdo. O sea, es una foto hecha hoy
de un recuerdo pasado. Esto lo que es el recuerdo de un encuentro con una mujer muy querida, uno de los primeros encuentros. Y si miráis, con el tiempo ha ido creciendo un bosque. Yo no puedo recordar con precisión la escena. Hay un bosque que con el tiempo ha ido tupiendo ciertas áreas de la imagen. Hay referencias en la foto a que ambos en aquel momento compartíamos quizás un excesivo entusiasmo por el poeta Rilke. Veréis cosas de Rilke por ahí. Y además también hay una referencia que esto acabó fatal. Y también hay una referencia por ahí. Pero lo que sí que recuerdo con mucha precisión era su vestido de rayas. Y recuerdo también con mucha precisión aquella tarde en que el sol iluminaba la fachada de la pared, que tenía un color dorado, muy especial. Recuerdo perfectamente cómo la sangre se agolpaba en mi corazón y en mi pecho, y cómo sentí en ese momento un deseo irrefrenable de ir a besarla. Esta es una foto hecha hoy de mi pasado. Es cojonudo, es fenomenal, es divertidísimo. Es que no hay color. Esta es la fotografía expandida. Esto es lo que yo pretendo explicaros, mi entusiasmo, y podéis no compartirlo, con las posibilidades que hoy nos abre la nueva fotografía. Esta serie es sobre hoy, Heads Will Roll es sobre hoy. Es lo que yo podríamos llamar es una arqueología del presente, es sobre el fin del mundo tal como lo conocemos y el principio de un mundo que no sabemos cómo será. Pero también es una serie que lo que pretende es reflexionar sobre el concepto de fotografía expandida, el concepto de romper las 3 reglas tradicionales, el concepto que hoy no hemos hablado, pero de la fotografía moderna como una actividad performativa, donde cada vez que reinterpretas un archivo invisible, das vida a una imagen distinta. Y por último, es una serie sobre cómo luchar el aburrimiento y el conservadurismo. No hay riesgo en la innovación. La fotografía pueden ser muchas cosas y estamos viviendo un momento de revolución. No hay riesgo para la innovación. Nos podemos equivocar, pero nadie nos va a pasar cuentas en el más allá. Vivimos un momento único, un momento de cambio tecnológico en la fotografía y en nuestra sociedad. Como artistas, como curadores, como pensadores, como aficionados, hay que vivirlo, no lo podemos dejar pasar. Es un momento entusiasmante, maravilloso. Repetir el pasado, oye, pues puede ser muy digno y puede ser muy bonito y, oye, está muy bien. Pero es muchísimo más divertido arriesgarse, es mucho más divertido intentar cosas nuevas, que luego a lo mejor resulta que son un fracaso. Pero ¿qué más da? Hay esta frase que es de Picasso, que es una frase maravillosa. Y es que dice, todo acto de creación es primero un acto de destrucción. Este es un lema que tengo yo grabado ahí delante. Hay que romper para reconstruir. Y, por último, solo recordaros que hagáis lo que hagáis, el mundo está cambiando. Hagáis lo que hagáis, van a rodar muchísimas cabezas. Y con esto acabo.